Capítulo 13. 8 de agosto de 2092 después de Cristo. Okinawa, villa vacacional. Desde el primer día, las vacaciones en Okinawa habían tenido una atmósfera turbulenta. Ayer, la tranquilidad había vuelto. Ahora mismo, este día, el tiempo también estaba pasando de forma tranquila. Aunque se podría denominar problema a unas vacaciones de verano aburridas, no querrás soportar unas vacaciones donde quedarás agotado por las dificultades. Al menos, después de nuestra llegada a Okinawa el día 4, nosotros fuimos capaces de disfrutar al máximo de nuestro descanso en el sur. No obstante, tenía dudas de que mi hermano estuviera incluido en nosotros. La hora actual marca la 1 de la tarde. En lugar de tomar una siesta vespertina ahora mismo, estoy leyendo en mi habitación. Sakurai-san encontró para mí un raro libro de texto sobre magia impreso en papel, y yo lo estoy viendo de forma distraída en mi escritorio. Es bueno ser distraída. Después de todo, probablemente no seré capaz de comprender todo lo que tiene de todas formas. Solo los volúmenes más técnicos sobre la magia se imprimen en papel, e incluso estudiantes de preparatoria tienen problemas al tratar de entenderlos. Sería el colmo pensar que yo, una simple estudiante de secundaria, pudiera comprenderlo con leerlo solo una vez. Sin embargo, esa persona podría ser capaz de hacerlo. Tuve la impresión de que esa persona, es decir Annie, tenía en su propia habitación una estación de trabajo en la que había estado tecleando de forma entusiasmada algo relacionado con los CAD. Los CAD eran los dos con forma de pistola que recibió de parte del teniente Sanada anteayer. En un principio, usaron la palabra prestar mientras lo discutían, pero a poco se convertiría en dar. Sentí que hubo cierto recelo con las repreguntas de ¿está eso bien? ¿No son propiedad de las fuerzas de defensa? Respondió que eran una inversión para el futuro, y si ese no fuera el caso no podría comprender qué estaba esperando en realidad. Sin embargo, desafortunadamente su inversión está predeterminada a ser una pérdida total. Ya que esa persona es mi guardián, nunca será alguna clase de soldado. Sin embargo, no hay motivo para rechazar lo que ha sido llamado regalo, es simplemente un prototipo después de todo. No es posible que tenga algún significado especial más que el de un souvenir dado a un visitante que tiene un futuro prometedor. Ahora que pienso en ello, a esa persona parecía haberle gustado realmente recibir ese presente. Anteayer, ayer, y hoy, se enfrascó en manipular los sistemas del CAD siempre que tuviera tiempo libre. Es capaz de hacer alguna clase de ajuste de CAD. Nunca lo había visto hacerlo. Aún así, hasta ahora nunca me ha mostrado su práctica de combate tampoco. La razón podría ser que no tenía tiempo libre para descansar. Me pregunto si ha perdido interés en ello. ¿Podría ser realmente así de interesante manipular tanto un CAD? Bueno, incluso si lo llaman ajustar, seguramente solo lo hará al nivel de ajustar interruptores a niveles designados. Aún así, antes de darme cuenta, ya estaba de pie frente a la puerta del cuarto de esa persona. ¿Para qué vine? Probablemente quería algo. Debido a mi estado de confusión mental, mi mano izquierda que se alzó para poder tocar la puerta pareció pertenecerle a alguien más. Debido a mi estado de confusión mental, mi mano izquierda se paralizó a un segundo de golpear la puerta. De alguna forma siento como si estuviera haciendo el papel de payaso sin público para observarme. Y aún peor, me siento como un payaso de tercera categoría. Suspiré y bajé la mano. En ese momento estuve a punto de dar la vuelta e irme, sin embargo fue demasiado tarde. La puerta se abrió hacia afuera con un suave tintineo. La puerta se abrió de forma que tomaba en cuenta el hecho de que podría haber alguien enfrente de ella. Gracias a eso no terminé con la nariz golpeada por la puerta como algún personaje de un sketch de comedia mal escrita, aunque no tuve el tiempo como para fingir ignorancia y huir. ¿Se le ofrece algo? Annie estaba actuando como si hubiera sabido que estaba ahí parada, en resumen, ahora sabe que es así, preguntando luego de mostrar su rostro. Esto. Sí. Mi hermano está esperando pacientemente una respuesta de parte de mi incoherente ser. Aunque dije esperando, no podía deducirse a partir de su cara de póker. Aún así, me está observando. La mirada tranquila de Annie aumenta mi desconcierto. Está bien si entro. En esta situación, desafortunadamente, había caído en pánico. En otras palabras, me invadió una sensación de peligro. Antes de sucumbir por completo, lamentablemente traté de cortar eso a la fuerza. Después de que hablé sin pensar, me dije ¿qué vas a hacer después de entrar a la habitación? Sin embargo, ya era muy tarde. En ese momento, mi rostro probablemente se tornó rojo.
Una cara roja y el ceño fruncido, aunque nunca tuve la intención de fulminarlo con la mirada. En respuesta a mí, quien estaba mirándolo fijamente, esa persona naturalmente abrió bastante los ojos, pero no mostró otro signo más de perturbación. Abrió la puerta y me invitó a pasar. Como siempre, su cuarto era simple, me refiero a que no hay muchas cosas aquí. Dentro de ese interior desierto, la estación de trabajo en funcionamiento hizo su presencia con voz fuerte y clara. Entonces, ¿qué se le ofrece? No pude responder la pregunta de Annie. En ese momento, mi consciente quedó atrapado en los códigos mostrados en la estación de trabajo, que estaba conectada a su vez a un CAD casi desarmado. El monitor estaba atestado de números y letras. No se parece esta habitación a un laboratorio de desarrollo de CAD. No obstante, la próxima palabra que mi hermano diría volvería mi consciente rápidamente hacia él. ¿Ojo-sama? Por favor, no me llames Ojo-sama. En respuesta a mí, quien había gritado, Annie se quedó paralizado con sorpresa. Que esta persona se viese como si se hubiera quedado estupefacto es realmente algo inusual, pero no creo que fuese extraño. Después de todo, justo ahora, mi voz fue como un aullido. La voz sonó como si estuviera a punto de estallar en lágrimas. Esto es verdad. Si no te acostumbras a hablarme de forma normal, podrías cometer un error involuntario más tarde en algún otro lugar, ¿verdad? La expresión de mi hermano cambió de sorpresa a sospecha. La desconfianza en su mirada me destrozó, pero solté una excusa realmente mala a pura fuerza de voluntad. Así que por favor, llámame Miyuki. Sin embargo, eso fue lo más lejos que pude ir. Cuando al fin había terminado de hablar, ese fue mi único pensamiento mientras cerraba fuertemente los ojos. Como una niña temerosa de ser regañada, recurrí al recurso de cerrar los ojos e inclinar la cabeza. Aunque no sabía a qué le tenía miedo, ciertamente fui como una niña que siempre temerá una reprimenda de sus padres. Lo entiendo, Miyuki. ¿Eso es todo? La respuesta de Annie fue amable. Nada parecido a su habitual formalidad adulta. Habló de forma casual como si le hablase a un amigo. Annie probablemente hablaba con otras personas aparte de mí, como amigos de la escuela y menores, en aquel tono de voz y lenguaje informal. Mi hermano me miraba con ojos amables mientras me hablaba de forma afectuosa. Eso es todo. De verdad ahora voy a estallar en llanto. Es todo lo que puedo hacer para no retener mis lágrimas. Lo siento, volveré a mi habitación. Ya que no tenía la fortaleza como para soportar más eso, escapé de la presencia de Annie. Refugiándome en mi propia habitación, hundí mi rostro contra una almohada. Después de todo, desafortunadamente me había dado cuenta de ello. De que su amabilidad había sido solo un acto. Incluso las palabras casuales que un hermano le diría de manera natural a su hermana menor, en una relación fraternal normal, fueron simplemente el resultado proveniente de un frío cálculo. No tenía evidencia para respaldar mi desafortunada conclusión. Pero, soy la hermana menor de esa persona. Es solo en momentos como este que puedo sentir la amargura de comunicarme a través de los lazos de hermanos mientras trato de contener el sonido de mi llanto. Capítulo 14. Los siguientes 2 días después de eso pasaron con normalidad. Esa persona me acompañaba a todas partes como siempre, y yo lo trataba como siempre. Pensaba intentar ser más amable con mi hermano. No, aún pienso lo mismo. Pensaba que si lo hacía, algo podría cambiar. Pero solo sirvió como un recordatorio constante de que las costumbres, una vez asimiladas, no podían cambiarse tan fácilmente. Ayer, y anteayer, como siempre, lo traté de forma egoísta. Quedan 7 días de nuestras 2 semanas de vacaciones. En esos 7 días, muy probablemente lo trataré de igual forma una y otra vez. No puedo superarme a mí misma. Si estuviésemos una semana antes, ni siquiera me habría dado cuenta. ¿Qué es lo que me acaba de pasar? Yo misma no lo comprendo. No comprendo qué es lo que deseo. En un estado de melancolía, supongo que también pasaré este día con tales pensamientos nublando mi mente. Sin embargo, felizmente, decir eso podría ser bastante imprudente, pero aún así parecía que ese ya no sería el caso. No tuve el lujo de permitirme tales pensamientos. Justo cuando estaba terminando mi desayuno, alarmas de emergencia empezaron a activarse en todos los dispositivos y equipos a nuestro alrededor. Quienes enviaron las alertas fueron las Fuerzas Armadas. En otras palabras, se trataba de un ataque por parte de un poder extranjero. Miré muy fijamente la pantalla, como si tratase de devorarla. Está en proceso una invasión desde el mar occidental.
No ha habido declaración de guerra. La fuerza de ataque es una flota de submarinos de misiles balísticos. En estos momentos, se encuentran a medio sumergir y están atacando las islas Kerama. Frente a ese aluvión de palabras desconocidas, el pánico amenazaba con apoderarse de mí. Las únicas palabras que quedaron grabadas fueron submarinos de misiles balísticos. ¿Fue el submarino que encontramos en nuestro paseo un precursor de este evento? Por favor, permítame transmitirle esto a Maya-sama lo más pronto posible. Sakurai-san no pudo ocultar su impaciencia mientras hacía esta petición. Sí, está bien. Y mientras asentía, Oka-sama tampoco pudo ocultar su nerviosismo. No era para menos, pensé. Yo misma no había considerado que nos veríamos de repente en medio de una guerra sin advertencia alguna. El presentador de televisión pedía repetidamente a todos que por favor permanezcan tranquilos, aunque él mismo tampoco era ejemplo de tranquilidad. Por supuesto. Decir algo como no tengan miedo en una situación como esta era mucho más ridículo. La razón por la que no estaba realmente en pánico se debía a que simplemente no tenía ese sentido de la realidad. Creo que vi todo como si fuera el asunto de alguien más, y me resguardé bajo cierta clase de escapismo. Pero, ¿qué hay de esa persona? Annie, leyendo en silencio un pequeño terminal, pasando la información rápidamente con mucha más información detallada que los reportajes de televisión, parecía haber enviado sus emociones humanas como agitación y tensión a otra parte. En una atmósfera calmada como si considerase todo esto un simple ejercicio mental, si alguien lo hubiera llamado androide, podría haber estado inclinada a estar de acuerdo con dicha persona. ¿Mi hermano no siente que esto está realmente pasando, igual que yo? ¿O es que en realidad simplemente no siente nada en absoluto? Mientras lo miraba fijamente, mi hermano hizo un rostro de sorpresa justo cuando estaba pensando de qué se trata. Mi hermano sacó un terminal de comunicaciones del bolsillo de pecho de su chaqueta de verano. Sí, habla Shiva, no, yo debería ser el que agradezca por lo del otro día, a la base dice. Por su respuesta, supuse que los que estaban en la línea debían ser nuestros conocidos recientes de las fuerzas de defensa, el capitán y su escuadrón. Pero la base debería encontrarse en estado de guerra en estos momentos, ¿qué podrían querer ahora entonces? Agradezco la oferta, pero, no, sí, trataré de hablar con mi madre, muy bien, me pondré en contacto con usted más tarde. Mientras terminaba la llamada, ya no era solo yo quien miraba a mi hermano. Volteando hacia Oka-sama quien estaba sentada en el sofá, mi hermano se puso firme y mostró una inclinación. Señora. Frente a su verdadera madre, esa persona se dirigiría de tal manera. ¿Por qué en un momento así es que regresa aquel dolor a mí, como si apretase fuertemente mi corazón? Este color que nunca había sentido antes de una semana atrás. Hemos recibido un ofrecimiento de parte del capitán Kazama de la base aérea Ona para refugiarnos ahí. Sin querer, dejé escapar un sonido. Solo nos habíamos reunido 2 veces, y solo una de ellas realmente contaba como una reunión, entonces ¿por qué? Cosas increíbles sucedían una tras otra de tal forma que mis emociones estaban a punto de saturarse, pero las sorpresas no se detuvieron ahí. Señora. Sakurai-san sostenía un terminal de comunicación por voz inalámbrico, uno de los tan famosos auriculares. Es una llamada de parte de Maya-sama. Esta vez ni siquiera une salió de mi boca. ¿Una llamada de parte de Oba-sama? ¿Para mi madre? Oka-sama y mi tía son gemelas, y en general no es muy extraño que conversaran entre ellas, pero, es un secreto a voces entre los Yotsuba que Oka-sama y mi tía no se llevan muy bien. No llegan a los golpes, pero su relación es algo similar a una guerra fría. Lo que deja como interrogante porque, incluso sin que Oka-sama se pusiera en contacto con ella, frente a mis ojos, una diferente clase de nerviosismo apareció en el rostro de Oka-sama mientras tomaba el auricular. ¿Aló, Maya? Sí, soy yo. Ya veo. Supongo que has estado usando tus influencias. Pero, ¿no sería peligroso moverse? Es verdad, entiendo. Gracias. Después de que terminara de hablar, Oka-sama le entregó el auricular de vuelta a Sakurai-san. Señora. ¿Qué fue lo que dijo Maya-sama? Tomando el auricular, Sakurai-san hizo aquella pregunta obvia. Ha dispuesto que nos refugiemos con las fuerzas de defensa. Entonces, la llamada que acaba de recibir Tatsuya-kun justo ahora así parece ser. Pero, ¿no sería peligroso moverse en estos momentos? Es lo que dije, pero... ¿Por qué? ¿No sería una base militar más fuerte y segura que un refugio privado?
Aunque no estamos en un estado oficial de hostilidades, contra un oponente que es capaz de lanzar un ataque sorpresa como este, esperar que cumplan con todas las reglas de la guerra sería demasiado ingenuo. Eso es, supongo que es cierto. Viendo a Oka-sama y Sakurai-san, y luego la expresión sombría de mi hermano, es como si fuera la única que no comprende la situación. Pedirles que explicaran todo paso a paso sería demasiado, supongo que simplemente me quedaré callada por ahora. Aunque no debió haber sido muy difícil, se tomó la molestia de hacerlo, así que trataremos de hacer como Maya dice. Tatsuya. Sí. Mi hermano, quien se había quedado de pie todo el tiempo, reaccionó rápidamente. Ya que la persona en sí no está molesta, de seguro no hay motivo para que yo me sienta de esta forma. Contacta al capitán y dile que aceptamos. También, pide un transporte si es posible. A sus órdenes. Casi me pareció como si todo lo insignificante le fuera dejado a mi hermano, pero estoy segura que simplemente estaba pensando de más. De alguna forma, había anticipado esto. El soldado que vino a llevarnos a la base no fue sino el soldado de primera clase Joseph Higaki. Tatsuya, perdón por la tardanza. Joe, gracias por venir hasta aquí. Vamos, no tienes por qué ser tan formal. El soldado Higaki mostraba una sonrisa alegre. Mi hermano en cambio se veía más reservado, pero aún así seguía siendo más expresivo que de costumbre. Sin importar cómo lo vea, la actitud que tenía con el soldado de primera clase, a quien apenas acababa de conocer, era mucho más amigable que lo que había sido jamás con nuestra familia. Oka-sama frunciendo el ceño era sin duda en desaprobación hacia este rudo comportamiento. Era imposible que estuviera molesta de que mi hermano fuera más abierto hacia otros que hacia sus propios familiares, ¿verdad? Ya sea que notase la expresión molesta de Oka-sama o la impaciencia de Sakurai-san, el soldado de primera clase Higaki dejó de lado la actitud familiar y prestando más atención, ofreció un saludo. Por órdenes del capitán Kazama, me encuentro aquí para llevarlos. Gracias por su trabajo. Por favor llévenos. ¿Sí? Mientras el soldado de primera clase entregaba su mensaje de una forma algo más animada que lo estrictamente necesario, Sakurai-san respondió con una pequeña mueca. El soldado Higaki no mostró señal alguna de haberlo notado. La verdad sea dicha, antes deseé poder estar más preocupada, pero ahora al menos soy capaz de comprender un poco por qué estaban preocupados con respecto a ir a la base. Los caminos estaban inundados de civiles escapando, el estruendo de la sirena del vehículo militar en medio del rampante caos, era una escena que no quería ver. Como si la isla estuviera conteniendo su respiración, los únicos vehículos en los caminos eran los oscuros vehículos militares. La atmósfera, más que un estado de alarma, se parecía más al de un estado de ley marcial. Aunque solo había visto vídeos de ambos casos antes, no conozco exactamente la verdad. En el vehículo de las fuerzas de defensa, sin detenernos ni una sola vez en algún punto de control, y sin ser atacados una sola vez por el enemigo, llegamos a la base sin contratiempos. Ya había pasado una hora desde que empezó el ataque, y a pesar de haber sido tomados completamente por sorpresa por el enemigo aún sin identificar, la Marina y la Fuerza Aérea parecían haber conseguido retenerlos lejos de las costas. A menos que tuvieras información de inteligencia de la verdadera isla en cuestión, no había forma de saber si algo en realidad estaba ocurriendo y simplemente tendrías que aceptar las palabras del ejército. Sorpresivamente, no éramos los únicos civiles que habían sido evacuados a la base. Aunque no llegaba a los cientos, el número de personas aquí se acercaba bastante a ese número. Además de nosotros, otros 5 civiles habían sido guiados a este refugio subterráneo. Tal vez, incluso nosotros, incluso yo tendré que pelear. No puedo simplemente dejárselo a Sakurai-san. Oka-sama estaba sentada en un sofá todavía recuperándose. Y sería el deber de Sakurai-san defenderla. Hasta ahora jamás había experimentado una batalla, pero mis habilidades mágicas de combate habían sido juzgadas como no menos de las de un mago adulto. Ese fue el juicio de Sakurai-san, así que era lo suficientemente confiable. Aún así, dejando eso de lado, no era lo suficiente como para despejar mi ansiedad, así que dirigí la mirada de forma sutil al asiento vecino. Annie se había sentado en el asiento junto al mío. Normalmente siempre se quedaría de pie un poco alejado o detrás de mí, pero ahora estábamos sentados uno junto a otro para no llamar la atención. En el bolsillo del pecho tenía 2 CAD ocultos listos para usarlos en cualquier momento. Tampoco estoy segura si esta persona tuviera lo que podría ser considerada experiencia en combate, pero a diferencia de mí, él tenía mucha experiencia asesinando personas. No se trataba de un simple número como 5 o 10 tampoco.
No había presenciado dichas escenas con mis propios ojos, pero ya que no tiene sentido mentirme con respecto a ello, entonces definitivamente debe ser cierto. Con el apoyo de tal experiencia, mi hermano mantuvo una compostura perfecta. Sus ojos no iban de un lado al otro, ni estaba temblando. Al ver a mi hermano, mi ansiedad se desvaneció un poco. Una vez más, pensando eso, regresé a ver una vez más. Por alguna razón, nuestras miradas se encontraron. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué? No tienes por qué preocuparte, Miyuki. Como quedamos de acuerdo 3 días antes, esa persona me llamó Miyuki. A diferencia de aquella vez, no con una aparentemente amigable sino con una suave y amable voz. Yo estoy aquí. Eso es, hacer trampa. No sé qué expresión debería mostrar. Ahora mismo, no sé qué expresión es la que estoy haciendo. Ah. Debes controlarte. Simplemente se trata del efecto del puente colgante. Como en una casa de terror. El síndrome de Estocolmo, es algo distinto a esta situación, pero igual, todo está en mi cabeza. Nota. El efecto del puente colgante, Shuribashi Kouka, se refiere al efecto que ocurre en las emociones de una persona en situaciones de nerviosismo. Por todos los cielos, justo ahora, coquetear con tu hermana de verdad es demasiado inapropiado. Probablemente no tenía tales intenciones, pero eso es completamente irrelevante, no, más bien es simplemente exasperante. Miré fijamente a mi hermano. Al hacerlo, mi hermano se puso súbitamente de pie. ¿Eh? ¿En verdad mostré un rostro tan desagradable? En realidad, como si no permitiesen que mi ingenuidad prosiguiera, ciertos eventos ocurrían a grandes pasos. Me enteraría de ello muy pronto. No fue solo Annie quien se había puesto de pie repentinamente. Un segundo más tarde, Sakurai-san también se separó rápidamente de su asiento. Los extraños sentados con nosotros, mostrando expresiones de sobresalto, miraron a Sakurai-san y esa persona. Tatsuya-kun, eso fue. Sakurai-san también lo escuchó, ¿eh? Entonces, de verdad fueron disparos. No se trató de una pistola sino de una automática, probablemente un rifle de asalto. ¿Eh? Entonces, eso significa que el enemigo está aquí. ¿Por qué? ¿No se encuentra este lugar justo en el centro de una base militar? ¿Sabes qué está pasando? No, desde aquí es, las paredes de esta habitación parecen bloquear la magia. Es verdad, parece que se ha levantado una barrera mágica tradicional. No solo esta habitación sino todo el edificio ha sido cubierto para prevenir reconocimiento a través de la magia. Aún así podemos seguir usando la magia dentro de la habitación. Sakurai-san mostraba estar de acuerdo con las palabras de mi hermano. Y yo no me había dado cuenta de nada. Hey, ¿ustedes son magos? Inesperadamente, un tipo sentado un poco alejado de nosotros se dirigió a Sakurai-san y a mi hermano. Vestía prendas de corte fino, y parecía ser un hombre de estatus. Los que estaban sentados con él seguramente eran su familia. ¿Sí? ¿Por qué? Ante la repentina llamada, Sakurai-san respondió con vacilación. El sujeto continuó de una forma bastante impertinente, aunque creo que en su mayor parte era simplemente fingir valentía. Entonces salgan a ver qué está pasando. ¿Qué fue eso? Es como si les estuviera hablando a sus empleados. No estamos afiliados a esta base. Sakurai-san también respondió en tono ofendido. Parece que la verdadera naturaleza de una persona se muestra por sí misma bajo coacción, aunque no hay por qué discutir con extraños, especialmente los que no tienen interés en tu persona, eso era probablemente lo que ella estaba pensando. Sin embargo, la postura natural de Sakurai-san en el asunto fue eludido por este hombre. Eso es irrelevante. Ustedes son magos, ¿verdad? Sí, ya dije que lo somos. Este tipo ni siquiera estaba escuchando las palabras de Sakurai-san. ¿Entonces no es su obligación natural el servir a los humanos? Imposible, que haya gente que siga diciendo ese tipo de cosas con tan fría convicción, y más que nada, justo frente a un mago. ¿De verdad quiso decir eso? Un tono amenazador emergió en la voz de Sakurai-san. Sus ojos ya estaban aguzados. Incluso aquel hombre se estremeció levemente, pero su perorata no se detuvo. En primer lugar, los magos son cosas creadas para servir a la gente. Así que no debería importar si son parte del ejército o no. Mi shock y furia fueron demasiado fuertes como para expresarlos en palabras. Este tipo había dicho lo indecible. Pero la triste verdad es que todavía existen varios no magos que piensan tales cosas. Ya veo, incluso asumiendo que en verdad somos existencias creadas. Respondiendo en mi lugar estaba mi hermano, que hasta ahora había dejado que Sakurai-san hablase.
Su tono no era ni molesto ni enojado, simplemente frío y cínico. No tenemos ninguna obligación de servirle a usted. ¿Qué? Los magos, como existencias que sirven a la sociedad y al orden público, no tienen la obligación de servir los caprichos de un sujeto desconocido. Servir a la sociedad y al orden público es una frase en la carta de la Asociación Internacional de Magia conocida muy bien incluso por los no magos. Por supuesto, este hombre muy probablemente también la conocía. Muchacho impertinente. Y por ello esta reacción. Aquel sujeto le gritó a mi hermano con el rostro rojo. Al ver los ojos de mi hermano, estaban llenos de desprecio y lástima. En verdad, como adulto, ¿no le da vergüenza actuar de esa forma en frente de sus hijos? Aunque ambos había usado la misma palabra niño, el significado era completamente distinto. El sujeto desconocido volteó a ver a su familia. Su familia lo estaba observando. Sus propios hijos, al ver su estallido infantil, lo miraban con desdén. De espaldas al hombre que temblaba, mi hermano le dio el golpe de gracia. Parece que está malinterpretando algo, en este país, más del 80% de los magos provienen de linaje y ascendencia. Incluso añadiendo el tratamiento parcial, el número de magos biológicamente creados ni siquiera alcanza el 20%. Tatsuya. Cerrando el tema estaba Oka-sama. Aunque muy probablemente no tenía tales intenciones. Hablando con voz lánguida desde el sofá, Oka-sama pronunció el nombre de mi hermano. Annie desvió la mirada de la espalda del hombre que seguía temblando. ¿Qué se le ofrece? Sal a dar un vistazo y reporta la situación en el exterior. Como siempre, mi madre dio órdenes en un tono indiferente. Aún así, de forma inusual, mi hermano se frunció. Más que saber la situación afuera existe la posibilidad de que algo pueda pasar aquí adentro. En mi estado actual, no puedo proteger a Miyuki desde una posición remota. ¿Miyuki? En tono frío, Oka-sama cortó las objeciones de mi hermano. Sus ojos, gélidos, se aguzaron. Tatsuya, ¿recuerdas tu lugar? Solo su tono permaneció educado. Su tono de voz tembló junto con su espalda. Mi hermano me llamó Miyuki porque yo lo había deseado así. Aún así, al escuchar la suave e imperativa voz de Oka-sama, ni siquiera pude hablar en su defensa. Mis disculpas. Mi hermano se disculpó con una palabra, y no habló más. Tatsuya-kun, deja que me encargue de este lugar. Interviniendo en aquella atmósfera incómoda, Sakurai-san habló. Perdiendo interés, Oka-sama volteó a ver hacia otra parte. Entendido. Salgo en este momento a ver lo que sucede. Inclinándose en dirección a Oka-sama, salió de la habitación. Ni mi hermano, ni Oka-sama, hicieron más que darle una sola mirada a la familia de aquel sujeto mientras ellos miraban con ojos aterrados. Pude escuchar sonidos como fuegos artificiales venir desde el exterior. Por supuesto, no era posible que hubiera un festival ahí afuera. Incluso hoy puedo escuchar el sonido de los disparos. Y no solo disparos de pistola eran los que se acercaban. Un número de pisadas se acercaba a la habitación, y se detuvieron afuera. Sakurai-san se puso enfrente de Oka-sama y de mí. Su cat brazalete estaba cargado con Sion, listo para desplegar magia de forma inmediata. Es difícil mantener un estado así por un tiempo prolongado de esta forma. La técnica de Sakurai-san es realmente única. Solo puedo ver su espalda, pero seguramente estaba mirando fijamente a la puerta. Con su permiso. Soy el soldado privado de primera clase perteneciente al segundo escuadrón de la Fuerza Aérea, Kim Hou. Nota. Soldado privado de primera clase, PFC, es un rango militar. Aunque mantenía su estado de alerta, me di cuenta que la tensión en Sakurai-san había disminuido levemente. También me alivié al escuchar voces en el otro lado de la puerta. Parece que se trata de soldados de la base. De pie detrás de la puerta cuando ésta se abrió, estaban 4 jóvenes soldados. Todos parecían ser de la segunda generación de Left Bloods, pero no me preocupó en particular. Se trataba simplemente de la naturaleza de la base local. El tinte de calor en sus metralletas se debía probablemente al efecto de venir con prisa hacia aquí mientras intercambiaban disparos con el enemigo. Estamos aquí para llevarlos a un refugio subterráneo. Todos, por favor síganos. Fueron palabras de esperar, aún así dudé. Si me iba ahora, sería separada de mi hermano. Lo siento, pero uno de nosotros salió para observar la situación afuera. Antes de que pudiera hablar, Sakurai-san habló con el PFC Kinhou. Por supuesto, el soldado se frunció. Pero las fuerzas enemigas han ingresado muy dentro de la base. Es peligroso quedarse aquí. Hasta cierto punto, esto también era de esperar.
Entonces, por favor siéntanse libres de llevar solo a esas personas por ahora. Sin embargo, las palabras de Oka-sama fueron completamente inesperadas. Simplemente no abandonaré a mi hijo. Sakurai-san y yo intercambiamos una mirada en silencio. Aunque sus palabras eran completamente normales si lo piensan, todavía quedaba cierta sensación de incomodidad. Pero... Usted, Kinhou-kun, ¿verdad? Por favor adelántese y lleve a esas personas, nosotras nos quedaremos aquí. El hombre de antes se acercó para ver qué pasaba, y los 4 soldados, ahora con miradas sombrías, empezaron a hablar entre ellos en voz baja. Sobre Tatsuya-kun, ¿no podríamos contactar más tarde con el capitán Kazama y hacer que se reúna con nosotros? En aquel intervalo, Sakurai-san habló con Oka-sama en voz baja. No me preocupa Tatsuya. Eso simplemente fue para guardar las apariencias. La respuesta de Oka-sama se hizo presente en voz baja. Me vi obligada a dar un gran esfuerzo para prevenir que mis rodillas chocaran entre sí. ¿Por qué Oka-sama actúa tan indiferente hacia su propio hijo? Entonces, intuición. ¿Intuición? Sí. Presiento que esas personas no son de fiar. En un instante, Sakurai-san se puso en alerta máxima. Yo también dejé de lado todas mis quejas. Colocándola en una posición distinta, ganándole el título de gobernante del río del olvido Mistress of Lete, la intuición de Oka-sama. La magia especializada de mi madre no se basa en percepción ni predicción, sino que se trata de una magia de interferencia mental, y como se ha teorizado que los magos de magia mental están muy relacionados con los registros acásicos, poseen una intuición extraordinariamente acertada, aunque existen excepciones, como yo. En ese momento, los 4 soldados también terminaron su conversación. Lo sentimos mucho, pero no podemos dejarlas en esta habitación. Por favor actúen responsablemente y vengan con nosotros. Eran las mismas palabras de antes. Pero, la sensación de que su actitud se había vuelto repentinamente amenazadora, seguramente es tan solo un malentendido de mi parte, ¿verdad? Dick. Un nuevo personaje trajo consigo rápidos desarrollos en dicha escena. El soldado Kinhou, al escuchar aquella voz, abrió fuego de inmediato hacia la persona que acababa de hablar, el soldado de primera clase Igaki. No hay ventanas en las paredes del corredor, así que no puedo asegurar que haya sido herido, pero era cierto que la voz de hace un momento era la del soldado Igaki, y también era seguro que el PFC Kinhou había abierto fuego contra él. El hombre de la familia empezó a gritar. Los compañeros del soldado Kinhou entraron en la habitación, apuntando con los cañones. Sakurai-san inició de inmediato una secuencia de activación, pero un ruido llenó mi cabeza de repente, como vidrio chirriante, y la construcción de la fórmula mágica se desvaneció. ¿Esta es una ondación? Cast Hamming. Tapándome las orejas y volteando, vi que uno de los 4 llevaba un anillo metálico. Oka-sama estaba agarrándose el pecho mientras se desplomaba. Esto va mal. Desde un principio, Oka-sama tenía una sensibilidad extrema a los Sion. Además, ya no era joven, y su resistencia a ondas Sion había decaído últimamente. Ahora mismo, las ondas Sion producidas por Cast Hamming también estaban afectando gravemente su cuerpo. Tengo que detenerlo. Dick. Al. Mark. Ven. ¿Por qué? Con mis palmas todavía sobre mis oídos, escuché levemente la voz del soldado de primera clase Igaki. ¡Qué alivio! Así que no fue herido, ¿por qué nos están traicionando? Joe, más bien porque eres tan leal a Japón. Entre los disparos cortos, así que las metralletas también pueden disparar de forma simple, pensé, aunque sinceramente no podría importarme menos, el soldado Kinhou gritó en respuesta. ¿Te has vuelto demente, Dick? No es Japón nuestra patria. Mira cómo Japón nos ha tratado. Aunque nos enlistamos en el ejército, aunque trabajamos por el bien de Japón, seguimos siendo simplemente leftovers para ellos. Somos extraños, sin importar cuánto tiempo pase. Te equivocas. Dick, eso simplemente está en tu cabeza. Nuestros padres fueron extranjeros de dudosa reputación. Comparado con los sujetos que han vivido aquí por generaciones, es natural que nos traten un poco como extraños. Y aún así el ejército. La unidad. Nuestros superiores y camaradas nos tratan como hermanos. Nos aceptan como amigos. Joe, eso es solo porque eres un mago. Porque ven valor en ti es que los sujetos del ejército te muestran un rostro amable. Dick, ¿de verdad está diciendo eso? ¿De verdad estás diciendo que como Lefblood eres tratado como un extraño, y que yo como mago he vivido una existencia distinta a la de ustedes? No soy tu camarada, Dick. El sonido de los disparos se hizo menos regular.
Y la onda de Sion de Casthaming se debilitó. Una oportunidad. Al juzgar por la inestabilidad, el usuario de Antinito es un no mago sin una protección mágica. Solo porque estés lanzando un puñado de Sion, y uses una forma general de Casthaming que ni siquiera puedes controlar apropiadamente, pensar que puedes someterme a mí, una candidata a líder del clan Yotsuba, es un gran error. No puedo usar un CAD. El tiempo que tomaría iniciar una secuencia de activación sería demasiado. La única magia que puedo usar entonces, es esa. La magia de interferencia mental que heredé de Oka-sama. Es distinta de la magia de mi madre, la cual interfiere con la estructura mental, pero al igual que su magia, actúa sobre la mente del objetivo. Es una magia que congela el alma. Así que para no involucrar gente inocente en su efecto, apunto solo al que está usando el anillo de Antinito, activo mi magia de congelamiento mental Cochitus. Casthaming es detenido. Sé que la persona también ha sido detenida también. Se trataba del tercer humano que había detenido de esta manera. No son asesinados, pero lo que ha sido congelado jamás se derretirá, lo que ha sido paralizado jamás se moverá de nuevo, es igual a morir. Para contener mi culpa, aprieto los dientes. Al hacerlo, se ha perdido tiempo valioso. Esa fue mi debilidad. Por lo tanto, este era un resultado bien merecido. Sabía que no estaba solo. Sabía que varios cañones apuntaban en nuestra dirección. Mientras Sakurai-san activaba su magia, aquellos gatillos fueron apretados al mismo tiempo. La magia que Sakurai-san había estado formando se disipó sin efecto alguno. Una ráfaga de aquellas metralletas dejó en mí, Oka-sama, y Sakurai-san, cuerpos llenos de orificios. Los lugares en los que fui herida, no duelen tanto, se sienten ardientes. Todo mi cuerpo está, frío. Comprendí que lo que fluía desde mi interior no era solo sangre, sino también mi vida. Voy a morir, siempre había pensado que cuando mueres, se supone que sientas cosas como lamentación o apego por algo, pero sorprendentemente no pude pensar en nada. Si pudiera tener tan solo una lamentación, sería el haber querido pedirle disculpas de forma apropiada a esa persona. Si yo no existiera, esa persona podría haber vivido una vida más normal. Podría haber sido libre. Perdóname, Niri-san. De verdad, lo siento mucho, Oni-san, Miyuki. Estoy escuchando cosas. Estoy pensando en mi hermano, así que mi mente convenientemente crea la voz de mi hermano para mí, pensé. Quiero decir, es imposible que mi hermano me llame por mi nombre con tanta emoción, con una voz tan desesperada. Como si no quisiera que me vaya. Entreabrí los párpados con dificultad, y dándome la bienvenida estaba la vista de un cielo nublado, con las paredes desaparecidas, ningún rebelde a la vista, y mi hermano, con su mano izquierda extendida hacia mí. Un sobrecogedor algo fue liberado de la mano izquierda de mi hermano. Cubrió mi cuerpo moribundo, penetrando fácilmente mi barrera de fortificación de datos, y fluyó hacia mi interior. El corazón de mi hermano me envolvió. No pude pensar en otra forma de describirlo. Leyó el todo de mi cuerpo, y lo recreó desde cero. Mi cuerpo, yo misma, estaba siendo recreada. Por la voluntad de mi hermano, por la fuerza de mi hermano. Simplemente llamar la magia no describiría su poder, su exquisitez, y su audacia y aún así delicadeza. No, sin duda alguna, esta es magia. Esto es algo verdaderamente digno del término magia. Sentía que podía ver al dios de la muerte, a la distancia, darse la vuelta e irse. Absolutamente derrotado y algo irritado. Por supuesto, debió tratarse de una alucinación. El dios de la muerte en mi alucinación se veía bastante humano, y sin pensarlo, solté una risa. Ya no tenía la sensación de sangre llenando mi garganta en absoluto. Miyuki, ¿estás bien? El rostro angustiado de mi hermano llenó mi visión actual de un campo abierto. Esta es la primera vez que he visto tanta emoción pura en el rostro de esta persona. Oni-sama. Por alguna razón, esa palabra pasó suavemente a través de mis labios. No hubo sentimiento de tartamudeo en absoluto. ¡Qué alivio! Está bien si sigo temblando. Está bien agitarse aún más. Ya que, esa persona me está abrazando fuerte y firmemente. Pero yo, desvergonzadamente, sentí que estar en los brazos de Oni-sama era donde pertenecía, como si fuera simplemente natural. Debe ser por eso que, cuando Oni-sama me abrazó, había sujetado el dobladillo de su camisa por reflejo. Oni-sama me miró con los ojos bien abiertos, luego los suavizó y acarició mi cabeza. Ah. Sin pensar, dejé escapar mi voz. En respuesta, Oni-sama mostró una sonrisa burlona, y luego apartó la mirada como si tuviera vergüenza, su rostro se endureció.
Su falta de expresión no era la misma que una carencia de emoción, sino que parecía estar concentrándose completamente en algo. Como si tratara desesperadamente de recordar algo. En su línea de vista estaban, incluso ahora a puertas de la muerte, las siluetas de Oka-sama y Sakurai-san. Oni-sama. Sin responder a mi llamado, o quizás su concentración era tal que ni siquiera podía permitirse hacerlo, Oni-sama sacó un cat con su mano izquierda. Un indescriptible torrente de Sion se arremolinó en el cuerpo de Oni-sama. Estaba construyendo un auxiliar de información Sion capaz de contener una increíble cantidad de datos. Su dedo índice aló del gatillo de su cat. Parecía que el cuerpo de Oka-sama estaba siendo absorbido dentro de la mano izquierda de Oni-sama. Por supuesto, se trataba de una ilusión. No sé qué está haciendo, pero sé lo que está pasando. Puedo adivinar correctamente, ya que exactamente la misma cosa me había pasado a mí. Oni-sama tomó toda la información correspondiente al cuerpo de Oka-sama, la copió en su zona de cálculo mágico, y luego de procesarla sobreescribió la información física de Oka-sama. Las heridas de disparos desaparecieron. La sangre desparramada en el piso y empapado las vestimentas desapareció. En un arranque, corrí hacia el cuerpo caído de Oka-sama. Aunque pálida, en verdad estaba respirando. El mismo estado justo antes de que fuera disparada, no, esto es, hacerlo como si nunca hubiera sido disparada. Oni-sama apuntó el cat en su mano izquierda hacia Sakurai-san. En una rapidez incomparable a la del turno de Oka-sama, de inmediato y sin complicaciones completó el auxiliar de información Sion. Se está acostumbrando a esto. Después de solo 3 intentos, Oni-sama ya había dominado esta magia de ultra alto nivel capaz de restaurar por completo el cuerpo de una persona. Temblé en sobrecogimiento, y aún así al mismo tiempo mi corazón simplemente lo tomó como algo natural. Quiero decir, esta persona es mi Oni-sama después de todo, mi pecho estaba lleno de orgullo. Toda mi estupidez se fue junto con el viento. Con un rostro de no puedo creerlo, Sakurai-san observó su propio cuerpo. Oka-sama no había despertado, pero su respiración era estable. No se había desmayado, más bien estaba simplemente durmiendo, así que no había por qué preocuparse, dijo el cirujano del ejército que había venido a toda prisa, y yo solté un suspiro de alivio. Lo siento. Es completamente mi culpa que un motín se haya dado en este lugar. Esto no podrá cambiar algo, pero si existe algo que quieras, por favor dilo. Como soldado de las fuerzas de defensa, haré lo que sea dentro de mis capacidades. Oni-sama, a mi lado, regresó a ver al capitán Kazama. Al ver el semblante inclinado del capitán, dijo: por favor levante la cabeza. Parece que la razón por la que Oni-sama había sido capaz de llegar a toda prisa al último minuto había sido gracias a la ayuda del capitán Kazama y el teniente Sanada. Aquellos rebeldes seguramente tenían intenciones de raptarnos como rehenes, y pensando en ello logramos escapar debido a la intervención del soldado de primera clase Igaki. Su verdadero objetivo había sido aquel sujeto de antes, y nosotras simplemente nos vimos metidas en dicha situación. Se trataba de un ejecutivo en una multinacional, y tanto él como su familia estaban ahora resguardados en una habitación separada. Eso quería decir que el ejército, al hacer que compartiéramos habitación con aquel hombre, eran los responsables por nuestras muertes. También era un hecho indisputable que fue gracias al tiempo que Igaki-san ganó que Oni-sama fue capaz de llegar a tiempo. Pero, si no fuera por la magia de Oni-sama, no hay duda alguna de que Oka-sama, Sakurai-san y yo habríamos muerto. Emocionalmente esto no podía ser pasado por alto. Entonces, antes que nada por favor díganos qué está pasando exactamente. Yo no tenía intenciones de exigir algo. Lo siento, pero tampoco le habría permitido a Sakurai-san tomar el control. Incluso si Oka-sama hubiera estado despierta, en este caso tendría que hacer que permaneciera en silencio. Este es un derecho reservado solo para Oni-sama. ¿Es el enemigo la Gran Alianza Asiática? No tenemos evidencia concluyente aún, pero ese es el caso más probable. Es mentira que los han detenido en la costa, ¿verdad? Así es. En las costas occidentales de Nagoshi, tropas anfibias enemigas han formado una fuerza terrestre. Entonces el submarino de aquella vez fue en preparación para esto. La marina enemiga mantiene supremacía sobre las aguas de las Keramas. Además, desde Na hasta Nago, guerrillas en colusión con el enemigo están perturbando la movilización de personal. Eso suena muy mal. Pero no todo está perdido. El número de guerrillas no era tan grande desde un principio. El control ha sido recuperado en un 80% de las áreas afectadas. El motín en el ejército pronto será exterminado también.
Su propósito de ganar tiempo para asegurar la toma de tierra ya está cumplido, así que su uso está por terminar. Igual que lanzar un pedazo de basura, creo que a la Gran Alianza Asiática no podría importarle menos esa pérdida. Frente al punto poco alentador de Oni-sama, el rostro del capitán Kazama se crispó amargamente. Entonces, por favor proteja a mi madre, a mi hermana, y a Sakurai-san en un lugar seguro. Si es posible, en algún lugar más seguro que los refugios. Las llevaremos al centro de control y comando de la Fuerza Aérea. La protección es el doble de espesor que los refugios. Estaba indignada. El centro de control y comando operado por el ejército estaba mucho mejor protegido que los refugios a los que había evacuado a los civiles. Bueno, esta es una base militar después de todo, así que supongo que así es como fueron construidas las cosas. Por último, por favor présteme un armor suite, traje armadura, y un kit de infantería. Bueno, digo prestado, pero no podré devolver las provisiones desechables. ¿Por qué? Yo tampoco pude evitar sentirme incómodo con respecto a esta petición. ¿Por qué, Oni-sama? ¿Y por qué no te incluiste a ti mismo en la petición anterior? Al ver los ojos de Oni-sama, tratando de descifrar sus verdaderas intenciones, me sobresalté. Dentro de sus ojos, haciendo que la simple ira se viera acogedora, todo ardía en un fuego infernal. Se atrevieron a levantar su mano contra Miyuki. Tendrán simplemente su merecido. Entre aquellos que escucharon aquella voz y sintieron que la sangre se les helaba, que el capitán Kazama mantuviera un perfil imperturbable hablaba mucho de su valor. ¿Piensas ir solo? Esta no es una operación militar. Es algo personal. No tengo problema en particular. Es imposible que los humanos peleen una guerra sin emociones. Incluso una pelea por venganza, mientras sea controlada, no es un problema. Las miradas de Oni-sama y el capitán Kazama se encontraron entre sí. Más bien, se estaban mirando fijamente uno a otro. No podemos permitir la matanza de no combatientes y los que se rinden, pero no tienes tales intenciones de todas formas, ¿verdad? No tengo intenciones de darles el derecho a rendirse. Está bien. Nuestra misión es la repulsión de los invasores o su completa aniquilación. No hay necesidad de ofrecer la rendición. El capitán Kazama es una persona distinta a Oni-sama, pero su resolución no era un ápice menor. Shiba Tatsuya-kun. Te damos la bienvenida a nuestro frente de batalla. Oni-sama no mostró una sola pizca de gratitud. No tengo intención de seguir las órdenes del ejército. Por lo que yo peleo, y por lo que ustedes pelean son cosas distintas. Pero compartimos un enemigo común, y si compartimos una meta común de aniquilación, entonces permitámonos pelear lado a lado. Como una hoja de acero templada por un artesano legendario, el aire alrededor de Oni-sama era gélido, agudo, y despiadado. Frente a tal Oni-sama, solo pude quedarme viendo con terror. Muy bien. Sanada, encuéntrale un armor suite y un equipo. Unidad aerotransportada, nos movemos en 10 minutos. Sakurai-san, por favor cuida de mi madre y hermana. De pie, Oni-sama le dijo eso a Sakurai-san, y sin esperar su respuesta fue atrás del teniente Sanada. En ese momento, la leve sonrisa que mostró cuando me miró definitivamente no fue una ilusión. ¿Estás segura de que eso está bien? Mientras miraba la espalda de mi hermano alejarse, Sakurai-san se acercó a mí y empezó a hablar. ¿Qué? Parece como si mi tren de pensamiento hubiera perdido el carril o se hubiera desaparecido por completo. No presté atención por un rato. Por muy hábil que sea Tatsuya-kun, pelear una guerra, dejando de lado el ir directo a las líneas de batalla, ¿no es eso demasiado peligroso? Exclamación de cierre. El susurro de Sakurai-san sonó en mis oídos como una fuerte alarma reloj. Es verdad. ¿Por qué me quedé sin hacer nada tan tranquilamente? Oni-sama está yendo a la guerra. Miyuki-san. La voz de Sakurai-san se hizo presente a mis espaldas mientras corría. Solo su voz me persiguió. No podía permitirse abandonar a Oka-sama. Lo siento. Le pedí disculpas en mi corazón. Dejar a Oka-sama atrás es doloroso, pero ahora mismo, tengo que detener a Oni-sama. Corrí con un solo pensamiento en mente. Afortunadamente, no se había ido tan lejos, y lo alcancé sin perderme. Oni-sama. Podría no darse la vuelta. Aquel temor pasó rápidamente por mi mente, pero fue una preocupación innecesaria. Oni-sama le dijo algo en voz baja al teniente Sanada enfrente de él, y luego se detuvo regresando a ver hacia esta dirección. Miyuki, ¿qué ocurre? Empecé a verlo con ojos soñadores nuevamente cuando me llamó Miyuki de forma natural, pero este no era el momento para ello. Oni-sama,
De repente me di cuenta de que no debía, bajo ninguna circunstancia, empezar diciendo por favor no vayas una y otra vez. Eso era demasiado parecido a lo que diría una heroína para detener a su amante en alguna película romántica, o novela, manga o lo que sea, o algo similar. Sin mencionar el llevar a colación todo ese enredo del amor prohibido entre hermano y hermana. Miyuki. Al mismo tiempo que me quedé de pie sin saber qué decir, Oni-sama me miró de manera confusa. Mis mejillas deben haber estado completamente rojas. Por favor no vayas. Aún así, no es como si simplemente no pudiera decirlo. Tenía que detenerlo. Por favor no hagas algo tan peligroso como pelear contra el ejército enemigo. No creo que haya necesidad de que Oni-sama haga algo tan arriesgado. Lo dije. Con una sensación de haber logrado la meta propuesta, pensé esto debería bastar. Pero que Oni-sama negara con la cabeza a mis palabras, que negase con la cabeza en absoluto, era algo que no había considerado ni una sola vez. Es cierto, no es necesario. No voy porque haya necesidad, sino porque deseo hacerlo, Miyuki. Por lo que la respuesta de mi hermano fue un shock tremendo para mí. Conmocionada por la negativa, y conmocionada por sus palabras que casi daban a entender que quería matar gente. Pero mi cuerpo, en lugar de tratar de distanciarse de él, se acercó tomando su manga. Con una sonrisa patosa tomó mi mano que sujetaba su chaqueta, y la alejó con delicadeza. Como dije antes, voy por venganza contra aquellos que te han hecho daño. Mirándome a los ojos, la expresión de Oni-sama era casi de vergüenza. No por tu bien, sino por el de mis propios sentimientos. Mientras decía eso, las pupilas de Oni-sama, si no lo hago, no seré capaz de descansar. Parecían decirme que todo era por mi bien, para mí, la única cosa que puedo sentir como algo verdaderamente precioso eres solo tú, Miyuki. Que no era mi culpa. Oni-sama soltó suavemente mi mano, y me mostró una risa mientras mantenía una expresión algo apenada. Toda mi cara debe haber estado completamente roja. Aún así, recordando algo problemático en las palabras de Oni-sama, fruncí el ceño. Poder sentir que es precioso. Ahora mismo, Oni-sama no dijo es precioso, sino puedo sentir que es precioso, ¿verdad? Se trata simplemente de una leve diferencia en la forma de expresión, y podría no tener un sentido particular detrás, pero, por alguna razón me siento inquieta. Al mismo tiempo que aquellas palabras se escapan inconscientemente de mi boca sin tratarse ni siquiera de una pregunta, Oni-sama mostró una sonrisa mordaz que parecía decirme atrapaste. Su expresión parecía ser la de estar riendo, y al mismo tiempo llorando. No había algo parecido a lágrimas, sin mencionar que nunca antes lo había visto llorar ni una sola vez, y aún así de algún modo pude sentir que para Oni-sama este era un asunto lleno de dolor y pena. Lo siento mucho. Así que pedí disculpas. Había prometido que no le causaría más tristeza, y aún así otra vez yo, pensando en ello, me incliné profundamente. Dos manos delgadas se deslizaron a través de mi cabello largo separándolo, acariciando mis mejillas. Las manos de Oni-sama, delgadas y a la vez mucho más grandes que las mías, fuertes y firmes. Sus manos levantaron mi cabeza, y yo alcé la mirada. No había fuerza en ellas, pero pude sentir que jamás podría poner resistencia. Más bien, más rápido de lo que mi cabeza pudiera resistirse, mi cuerpo aceptó la voluntad de Oni-sama. No, supongo que ya es tiempo de que lo sepas. Si fuera posible, habría preferido que jamás lo hubieras descubierto, pero, como hija de nuestra madre, y sobrina de esa persona, aquel habría sido un sueño fugaz de todas formas. Las palabras de Oni-sama estaban dirigidas hacia mí, y a la vez parecía como si no estuviera hablando conmigo sino más bien recordándoselo a sí mismo. Oni-sama. Ahora no hay tiempo, y no creo que esto sea algo que deba ser escuchado de mí. Así que, Miyuki, por favor ve y pregúntale a nuestra madre. La respuesta a las preguntas que tienes justo ahora. Aoka-sama. Hacia mí sin darme tiempo de repasar en mis dudas, simplemente repitiendo sus palabras de forma distraída, Oni-sama me mostró una sonrisa más, esta vez una fuerte. Miyuki, no te preocupes. Tú eres la única cosa que es preciosa para mí. Por lo tanto, para poder seguir protegiéndote en el futuro, sin duda alguna volveré sano y salvo. No había engaño en las palabras de Oni-sama. Ni alguna sensación de consuelo. Estaré bien. Ocultando su sonrisa y endureciendo su expresión, su mirada no vaciló. Como si fuera una verdad y un hecho innegable. No existe nada que pueda lastimarme de verdad en el sentido más absoluto. Creí que no existía nada en absoluto que pudiera dañar a Oni-sama. Este movió sus manos de mis mejillas a la cabeza, acariciando mi cabello.
Deslizó sus manos sobre mi ahora levemente despeinado cabello, riendo, para luego seguir moviéndose atrás del teniente Sanada. Esta vez, en verdad, Oni-sama se dirigía hacia el campo de batalla. Nuevamente, como era de esperar, no tenía idea en dónde estaba el centro de control y comando. No tenía más elección que regresar a aquella habitación que había perdido su pared. Ahora que lo pienso, ¿cómo desapareció la pared? Oni-sama y Sakurai-san habían dicho que se había incorporado una barrera contra magia, lo que quería decir que las oportunidades de que fuera destruida por magia eran muy bajas, y aún así el corte era tan quirúrgico que era difícil de imaginar alguna otra manera. Aunque estoy muy segura de que no me habrían dejado atrás, no pude evitar sentirme ansiosa y regresé corriendo a dicho cuarto. Lamento haberla hecho esperar. Primero le pedí disculpas a Oka-sama, quien me había dado la bienvenida. Por muy importante que fuera recobrar sus fuerzas, no había forma de que simplemente pudiera ser llevada sobre una camilla, así que si lo piensan es simplemente normal que hubiera sido despertada por algún medio. Por mi egoísta decisión y por haber abandonado a Oka-sama, lo cual resultó en forzarles a esperar, me incliné profundamente no para escapar de su enojo, sino por sentirme realmente apenada. No hay necesidad de disculparse, Miyuki-san. Fuiste a detener a Tatsuya para que no vaya y haga lo que le plazca, ¿no es así? Respondió Oka-sama con una sonrisa. Está bastante enojada, entonces, ¿a dónde fue Tatsuya? No lo veo por aquí. Eso es, Oni-sama fue a ayudar al ejército a pelear contra el enemigo. ¿Oni-sama? Oka-sama alzó una ceja. Por reflejo pensé, oh cielos, pero ni siquiera pensé en corregirlo. Oka-sama tampoco me amonestó. En lugar de echar la culpa, simplemente soltó un suspiro profundo. Haciendo lo que le da la gana como siempre, aquel niño en verdad es un error. Sus palabras no acusaban, eran de renuncia. No resignación, sino abandono. Ni siquiera tenía que preguntar de quién estaba hablando. En lugar de indignación, me sentí consternada. Que una madre sea tan indiferente con respecto a su propio hijo. Bueno, como sea. Parece que esta vez las cosas funcionaron de alguna forma, así que dejaremos que haga lo que quiera, gracias por la espera. Por favor llévenos ahora. Oka-sama habló con el soldado que esperaba para guiarnos. No, las cosas no funcionaron de alguna forma. La única razón por la que estoy viva, la única razón por la que Oka-sama está a salvo, fue gracias a Oni-sama y aún así aquel de alguna forma me fue incapaz de refutar. Entrando al centro de control y comando, pasamos a través de no menos de 5 puertas blindadas. En un piso cerca del tamaño de 4 salones de clase sin ventanas y sin paredes conectadas directamente al exterior, alrededor de 30 operadores estaban sentados enfrente de 3 hileras de consolas en un salón, mientras que opuesto a la pantalla gigante montada en la pared se hallaba una entrada que daba paso a 8 cuartos simples entresuelo. Fuimos llevados a uno de los cuartos simples con un frente de vidrio. No siento ninguna cámara o equipo de espionaje. Parece que esta es una de las habitaciones que los oficiales y ejecutivos de alto nivel del Ministerio de Defensa utilizan mientras realizan inspecciones. Luego de examinar la habitación, Sakurai-san le informó aquello a Oka-sama. No tengo idea qué hizo o cómo lo hizo, pero sus pesquisas siempre eran confiables. Eso quería decir que estaba bien hablar de secretos aquí. El vidrio enfrente no es un vidrio común. Tienen algo similar en el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio. Es capaz de proyectar lo que sea desde los monitores en el centro de control y comando. Sakurai dijo eso mientras observaba el monitor de escritorio y operaba la consola. Oka-sama, hay algo que me gustaría preguntar. Mientras tanto, decidí que me arriesgaría y le pregunté a Oka-sama sobre el asunto de antes. Antes, Oni-sama dijo que la única cosa que puede considerar como algo precioso soy yo, pero, cuando le pregunté por qué no dijo es precioso, si no puedo sentir que es precioso, me dijo que debería preguntarle a usted, así que... Ya veo. Tatsuya dijo eso. Escuchando mi pregunta con el ceño fruncido, Oka-sama dijo aquello con una expresión de aburrimiento. Supongo que ya es tiempo de que lo sepas. Oni-sama había dicho lo mismo. De solo pensar que era este gran secreto, me tensé con expectación. Pero, antes que eso, Miyuki-san, deja de llamar a Tatsuya Oni-sama. En realidad no me importa que sea en público o lugares parecidos donde no pueda evitarse la presencia de otros, pero cuando estés solo con los Yotsuba, no deberías tratar a Tatsuya como tu hermano. Oka-sama no me regañó en un tono fuerte, sino que simplemente me había concedido una verdad innegable. Eres la que sucesora luego de Maya y te convertirás en la líder de los Yotsuba.
Si eres vista dependiendo del completo fracaso que es tu hermano, se convertirá en una desventaja enorme en el futuro. Decir una cosa así es. Instintivamente olvidé guardar la compostura, y reprendí a mi madre. Por muy tensa que estuviera mientras escuchaba con cuidado, sin importar cuánto fueran las palabras de Oka-sama, simplemente no podía dejarlas pasar sin ser respondidas. Llamar a tu propio hijo un completo fracaso de esa manera. Yo también pienso que es algo desafortunado, pero es la verdad, así que no puede evitarse. Eso no está bien. Con su poder, Oni-sama me salvó. Eso de antes. Es verdad, si no fuera capaz de al menos demostrar ese nivel de, aún así, eso es todo lo que puede hacer. A mi sincera objeción, Oka-sama respondió con una voz más fría de la que jamás había escuchado hasta ahora. Era una voz que había abandonado toda esperanza. Si Tatsuya te dijo que vinieras a mí, entonces no tengo problema con ello en particular. ¿Por dónde empezar? Mientras mi madre permanecía en profundo pensamiento, sin aviso alguno la ventana que tomaba el lugar de toda una pared cambió proyectando un escenario. La habitación llena de operadores trabajando incansablemente cambió a una vista de pájaro de la tierra. En ella vi a Oni-sama que acababa de caer desde el cielo. Miré a quien había proyectado eso, Sakurai-san. Ella me miraba sin decir palabra, mirándome a mí y a Oka-sama. Que no tenía intenciones de pronunciar una sola palabra era obvio a simple vista. También comprendí que sabía muchas cosas que yo no. Oka-sama no hizo más que darle una mirada a la pantalla que ahora mostraba a Oni-sama. Tatsuya nació defectuoso como mago. Oka-sama tampoco regresó a verme. No es que no sintiera responsabilidad por dar a luz a un niño así, pero el hecho inmutable es que Tatsuya era una causa perdida como mago. Eso no quería decir que había cerrado los ojos. Desde el momento en que nació, Tatsuya solo pudo usar dos tipos de magia. Descomposición de idos, y reconstrucción de cuerpos de información. Dentro del concepto de estas dos categorías, Tatsuya ha desarrollado una variedad de técnicas que puede usar, pero por muy lejos que las lleves, solo con esas dos es imposible alterar los cuerpos de información como un verdadero mago debería. Sus ojos simplemente miraban a la nada. Magia es un conjunto de técnicas que modifican los cuerpos de información, y de esa forma cambian el fenómeno. Por muy trivial que sea el cambio, ser capaz de hacerlo es magia. Pero Tatsuya es incapaz de hacerlo. Todo lo que puede hacer es descomponer los cuerpos de información, y recrearlos a un estado previo. Esa no es magia en el sentido más estricto de la palabra. Ese niño, quien nació sin talento para usar magia en el verdadero sentido de la expresión de alterar los cuerpos de información, es sin duda alguna un mago defectuoso. Quizás, lo que Oka-sama estaba observando era su propio corazón, bueno, la capacidad de reconstrucción terminó salvándonos, pero estrictamente hablando ese poder no es magia. No refuté sus palabras. Pero, pensé. Si eso no era magia, entonces ¿cómo debería llamarse a ese poder? Si se le da otro nombre aparte de magia, entonces no dejaría a ello solo la palabra milagro. Pero nosotros, los Yotsuba, somos magos que estamos entre las 10 casas maestras, y por lo tanto quien no pueda usar magia no puede ser un Yotsuba. Ese niño, incapaz de usar magia, no podría vivir como uno de los Yotsuba. Por ello Maya y yo, 7 años atrás, ejecutamos cierta operación en él. Aunque la verdad sea dicha, el motivo detrás de aquel experimento no fue solo ese. ¿Experimento? ¿Oka-sama hizo eso a Oni-sama? El plan del mago artificial. Un proyecto para implantar en el consciente de una persona que no es mago, un área de cálculo mágico artificial y de esa forma darle las habilidades de un mago. Plan del mago artificial. Aquellas palabras no presagiaban algo bueno en mis oídos. Como resultado de pasar por aquella cirugía de reconstrucción mental, aquel niño terminó perdiendo sus emociones. ¿Cirugía de reconstrucción mental? ¿Perder sus emociones? No, en lugar de decir emociones sería mejor decir impulsos. Fuerte ira, pesar profundo, celos intensos, rencor, odio, apetito voraz, deseo sexual, amor ciego. Aquellos impulsos relacionados con alguien más que uno mismo se perdieron, con una sola excepción, y a cambio Tatsuya obtuvo la habilidad de usar magia. Eso no puede ser, desafortunadamente, la zona de cálculo mágico es notablemente inferior en desempeño comparada con una natural, y solo pudo terminar siendo usado como guardián. No puede ser, pensé. Es imposible, pensé. ¿Quién realizó esa cirugía? ¿Fuiste tú, Oka-sama? Mientras pensaba eso, no pude evitar preguntar.
La enorme ventana ahora mostraba a Oni-sama, rodeado de adultos fornidos, haciendo contacto con las fuerzas de infantería enemigas. ¿Quién más podría hacerlo sino yo? Mi deseo más sincero, que lo negase, no se cumplió. Realmente debería haber sabido. La zona de cálculo mágico no es un área física en el cerebro, sino una función mental directa. Añadir un área de cálculo mágico implicaría por consiguiente alterar la estructura mental. Eso sería imposible sin la magia de Okasama, interferencia de estructura mental. ¿Por qué hacer algo así? Ya te he dicho los motivos. Vamos a responder algo más importante que deseas saber. Ah, es verdad, yo también me di cuenta. Lo descubrí. En aquel experimento, no fue solo Oni-sama quien terminó perdiendo algo de sus emociones. No sé si se trató de un efecto secundario de aquella magia, un sentido de culpa, o algún otro efecto mental distinto, pero, por primera vez, sentí terror de esta cosa llamada magia. Esta magia, que podía alterar tan cruelmente el corazón humano. En la pantalla, Oni-sama apuntaba un cara en forma de pistola larga a un enemigo. Frente a él, enemigo tras enemigo se desvanecía en polvo. La única excepción que Tatsuya no perdió, la respuesta a eso. Por favor, detente. El único impulso que le fue dejado, es amor fraternal. Por favor, ya no más, Okasama. Amor hacia su hermana, en otras palabras tú, y el deseo de protegerte. Ya no quiero escuchar más. Eso es todo lo que le quedó, su única emoción verdadera. Pero, aquello no me fue permitido. Sostener ambas manos contra mi boca fue un acto instintivo. Podría haber sido un reflejo condicionado. Aunque en realidad no había necesidad de ello. Estaba tan consternada, a tal punto que no pude ni siquiera llorar. Tatsuya mismo lo sabe muy bien. Eso es a lo que se refiere con poder sentir que es precioso. Piensa en mí simplemente como su madre, y el natural apego padre-hijo que debería acompañarlo simplemente no existe. Lo único que es querido en su corazón eres tú, Miyuki. Antes, simplemente me salvó por casualidad. O quizás simplemente porque determinó que si fuera a morir entonces tú estarías triste. Okasama, ¿escogió intencionalmente que esto pasara? Aunque era yo la que hablaba, sentí como si escuchara hablar a alguien más. Se sintió como un yo que no era yo, moviendo mi cuerpo y haciendo preguntas. Obviamente no planeé las cosas a tal punto. Sin embargo, pensé que si la capacidad que quedaba era suficiente para una emoción, entonces debería ser afecto hacia ti. Tatsuya pasará mucho más tiempo contigo después de todo. ¿Le dijiste eso no, a esa persona? Por supuesto que se lo expliqué. Ese niño sigue teniendo bastante sentido común. El no tener afecto por sus padres es trivial en todo caso, así que no hay por qué preocuparse por ello. Cuando dijo eso, levemente, sentí que pude darle un breve vistazo al sufrimiento de Okasama de no poder amar a su hijo. ¿Hay algo más que quieras saber? No, se lo agradezco mucho. Una parte de mí sintió que no debería haber preguntado. Una parte de mí también se sintió verdaderamente alegre de haberlo hecho. Enfrentar de cara un pasado doloroso, y verdades dolorosas, aún así mirar de manera inmutable hacia el presente y futuro. La pantalla mostró a Oni-sama, avanzando con resolución en una zona desolada. Ni un perdigón o bala podían alcanzarlo. Cosas parecidas a tanques apuntando sus torretas hacia Oni-sama, se desvanecían junto con la tripulación en su interior. Oni-sama continuó sin alterar su paso. Pero los soldados avanzando con él no se movieron de la misma forma. Para no ser dejados atrás por él, corrían como si volaran de cubierta en cubierta, disparando pistolas y magia todo el tiempo. Ah. Uno de los soldados fue herido. Ver el campo de batalla desde una cámara en el cielo, era como ver algo directamente de una película. Dentro del monitor, antes de que siquiera pudiera empezar a sentir el impacto, Oni-sama apuntó el CAD en su mano izquierda hacia el soldado caído. ¿Cuándo lo hizo? Apenas hubo tiempo de siquiera voltear a ver. Al siguiente instante, el soldado empezó a correr de nuevo en pantalla como si nada hubiera pasado. Una torreta enemiga abrió fuego. No llegó hasta Oni-sama. Este levantó su mano derecha. La forma del enemigo desapareció. Casi se parecía a los efectos especiales de una película. Los soldados aliados caían. Oni-sama levantaba su mano izquierda. Tan solo con eso, los soldados caídos se ponían de pie ilesos y continuaban luchando. Lo que era mostrado en la pantalla para mí, con muchísima más comprensión de la magia que, no solo el público general, sino también la mayoría de los magos, fue como una película con un sentido extremadamente pobre de la realidad.
Pero esos serían los pensamientos irresponsables de un extraño. Para los soldados peleando junto con Oni-sama, era una fortuna más allá de sus sueños más salvajes. Cualquier herida, incluso una fatal, era curada de inmediato como si fuera simplemente despertar de un sueño. Para los enemigos peleando contra Oni-sama, él era el terror encarnado. Una pesadilla que hacía levantar a sus enemigos y aniquilaba todo frente a él dejando solo sombras y polvo. Como un avatar, Oni-sama se paseaba por todo el campo de batalla. Todo porque yo había sido disparada. Eso fue algo decretado 7 años atrás, desde el tiempo en que tan solo tenía 6 años. ¿Cómo podría compensarlo? ¿Qué puedo hacer para resarcirlo? Incluso esta vida ahora es algo que le debo completamente a él. Capítulo 15. 6 de noviembre de 2095 después de Cristo. Casa principal de los Yotsuba, sala de recepción. Había pasado una semana desde que partieron hacia la base Tsushima. Aquel día, Tatsuya había sido recibido permiso para irse antes y más allá de lo que se había puesto a disposición del público general, no sabía más sobre los efectos finales de la batalla que cualquier otra persona. Al tener la oportunidad de reunirse con Kazama aquí, trató de realizar varias preguntas, pero parecía que había muchas cosas todavía desconocidas incluso para Kazama. Intercambiando información con Kazama, aunque todo lo que Tatsuya podía proveer no podía decirse que iba más allá de rumores, Tatsuya, pensando profundamente, volteó el rostro hacia la puerta de forma súbita. Tensión estremeció la espalda de Miyuki. Por la expresión de su hermano, ella lo sabía. Al menos, con su permiso. Después de llamar tocando a la puerta con un golpe de forma educada, la misma se abrió sin esperar una respuesta. Inclinándose reverentemente se hallaba un mayordomo de avanzada edad. Muy distinto al joven de antes, este hombre poseía una posición alta. No obstante, no dijo más. A pesar de que simplemente abrir la puerta no debería ser todo el alcance del trabajo de este hombre. Aún así, ni Tatsuya ni Miyuki, o incluso Kazama sintieron sospecha alguna. En su lugar, pensaban bastante igual, que el único apto para esa función debía ser este venerable hombre. Gracias por esperar. Desde atrás del anciano, de pie se hallaba la figura de la líder de esta casa. En verdad lo siento mucho. Nuestro invitado anterior simplemente no se iba, aunque se pasó más del tiempo acordado, no podíamos simplemente echarlo o algo parecido. Por favor no se preocupe. Sabemos que está muy ocupada. Kazama respondió la inclinación de Mata, y finalmente ambos tomaron asiento. Miyuki-san, te pido disculpas a ti también. Ante ello, Miyuki también tomó asiento lentamente. Sin embargo, no le dirigió una sola palabra a Tatsuya. Este simplemente se quedó de pie junto al sofá en el que Miyuki se había sentado. En apariencia, reflejaba exactamente al mayordomo que ahora estaba de pie junto a Maya. Tazas de porcelana blanca fueron colocadas frente a 3 personas. No era necesario mencionar que dichas 3 eran Maya, Kazama, y Miyuki. Maya les hizo señas a los otros 2 para que probasen su té, y luego de dar un sorbo ella misma, fue directo al punto. El motivo por el que están aquí hoy se debe a que existen algunos asuntos derivados del reciente incidente militar ocurrido en Yokohama, de los cuales me gustaría hablar con ustedes. ¿Está segura de eso? Maya la civil estaba diciendo que tenía cosas de qué hablar, no preguntar, relacionadas con asuntos militares al hombre del ejército Kazama. Por supuesto, este volvería a repetir la pregunta. Sí, y a Tatsuya-san y Miyuki-san también. Diciendo eso, Maya mostró una sonrisa elocuente. Sin siquiera tener una mirada de aburrimiento al decirlo, su expresión mostraba claramente cuáles eran sus verdaderos asuntos importantes para Tatsuya y Miyuki. Hace una semana, la Asociación Internacional de Magia concluyó que la explosión que destruyó por completo el puerto naval Zenari no violó la carta de prohibición de uso de armas de radiación. Armas de radiación era una abreviación para armas que contaminan el medio ambiente con radioactividad residual, un término usado principalmente por la Asociación Internacional de Magia, cuyo propósito es prevenir el uso de armas que emitan y dejen atrás residuos radioactivos, al igual que otras asociaciones mágicas nacionales afiliadas. La palabra arma había sido utilizada, pero la cláusula también incluía cualquier magia que podría resultar en contaminación radioactiva. El término en sí era raro fuera de la asociación, pero a pesar de ser más un mago tradicionalista, Kazama naturalmente sabía aquello. Como resultado, la moción para imponer un castigo entregada a la asociación ha sido rechazada. La tensa expresión de Miyuki se tensó aún más por un instante, luego se relajó. No tenía conocimiento de que se había presentado una moción de castigo.
respondió Kazama en tono simple. Miyuki sabía que era imposible que Kazama no hubiera al menos considerado dicha posibilidad, pero no dijo nada. Se ve bastante relajado. ¿No le preocupa la posibilidad de ser dado de baja? En contraste, Maya respondió con una pregunta directa. Los magos son administrados por el Estado, son armas del Estado, y como tal pertenecen al Estado. Incluso magos privados tienen prohibido actuar de forma alguna que pudiera ir contra los intereses nacionales. En este aspecto, globalmente, los derechos de los magos eran significativamente limitados en comparación con los de los no magos. Debido a ello, la Asociación Internacional de Magia no tenía una fuerza militar propia. Los magos pertenecientes a ella no estaban ni cerca de compararse en número al de una fuerza. A cambio, la asociación pedía la cooperación de cada Estado miembro para poder implementar equipos multinacionales. Si esta bomba misteriosa hubiera terminado en la denominación de un caso penal, aquellos varios países que deseaba una caída en el poder nacional de Japón habrían enviado sus propios magos poderosos también. Como alguien involucrado con el ejército, aquella no era una preocupación baldía. Estaba muy consciente y confiado de que no habría radiación residual. Kazama no lo dijo con intenciones señalar que ella también debía estar bien consciente de ello. Era muy obvio que no había necesidad de hacerlo. Por supuesto, Maya cambió de tema. Entonces, ¿está consciente de que el general Zentin también se hallaba presente y pereció junto con la flota? Nota. Maya utiliza un término en chino Zentin trueno, que se lee Shinten pero en japonés no tiene significado solo, mientras que en chino, el pinyin sí. Liu Yunde. Ante las noticias dadas por Maya, la cara de póker de Kazama se desarmó. Los ojos bien abiertos de Kazama mientras preguntaba como respuesta no eran algo fingido. Sí, uno de los 13 magos de clase estratégica reconocidos internacionalmente. Como sea, la Gran Alianza Asiática está tratando de mantener una cubierta de control de información bastante hermética. Aunque no había cosa tal como privacidad cuando se trataba de magos de clase estratégica, Maya rió. Como había dicho, magos de clase estratégica, individuos que poseen un poder comparable a armas de destrucción masiva, eran de gran interés para los grandes poderes y de mucho más interés para los magos. Dejando de lado trucos como el antinito, la única contraverdadera para un mago es otro mago, y como tal, mantener vigilados a los magos de clase estratégica era un objetivo mayor para los magos militares. Los 13 magos de clase estratégica habían sido desclasificados por el bien del prestigio nacional, y entre estos famosos 13 apóstoles el único que había logrado mantener cierto nivel de secretismo era Angie Sirius de la USNA. Por supuesto, Japón no era la excepción en mantener costosos seguimientos sobre los 13 apóstoles y los 10 clanes maestros, incluyendo a Angie Sirius de quien, aparte de su nombre, para ser precios su apodo o nombre en clave, no se conocía ni su rostro real, y realizaba grandes esfuerzos en dicho campo. Bueno, con eso, supongo que los 13 apóstoles ahora son los 12 apóstoles. Maya resumió hábilmente aquel importante trastorno en el balance militar internacional con una simple oración. Esta era información confidencial de la cual ni siquiera Kazama había sido informado. Parece que el gobierno está buscando sacar provecho de esto y extorsionar tantas concesiones importantes de parte de la Gran Alianza Asiática como sean posibles. El jefe de junta ha solicitado que los Itsua sean despachados, y estos han obedecido. Mio-san los acompañará en la flota en Sasebo. ¿Abordará el navío? Hasta ahora, Miyuki había mantenido su posición como espectadora de forma respetuosa, pero ante esto habló de forma involuntaria. Sí. Sin embargo, Maya no la reprendió. Estas noticias eran lo suficientemente impactantes que tal reacción no era algo irracional. Itsuo Mio era la única maga de clase estratégica que el gobierno japonés había desclasificado al público, una de los 13 apóstoles. Hasta donde se había confirmado, con excepción de Tatsuya, ella era la única maga japonesa de clase estratégica. Una carta triunfal del ejército japonés. Su magia abismo, era capaz de crear una depresión esférica que puede extenderse desde unas cuantas decenas de metros hasta kilómetros. Entre las magias sistemáticas de movimiento, esta poseía su propia clasificación, control de fluido. Navíos atrapados dentro de la zona mágica en el mar se deslizarían hacia abajo por la pared de olas de agua, cayendo en volteretas, y luego de la cancelación de la magia serían tragados por olas masivas al mismo tiempo que el mar regresaba a un plano horizontal. La semiesfera puede ser creada hasta 1 kilómetro bajo en profundidad, atrapando fácilmente submarinos sumergidos también.
Esta es una magia de clase estratégica teóricamente capaz de erradicar flotas completas de un simple golpe, no obstante Abyss también puede ser invocada en aguas subterráneas, permitiendo potencialmente también el colapso de masas de estructuras. Aún así, ello le produciría una gran tensión en su cuerpo, ¿no es así? Estoy segura que han considerado aquello. La Junta de Estado y los Itsuwa. Probablemente consideraron que esto era demasiado grande como para desaprovecharlo. Ante la pregunta de preocupación de Miyuki, Maya ofreció una respuesta sin mucho pensar. A diferencia de la magia poderosa de Itsuwa Mio, su cuerpo era bastante frágil. No fue tan aparente hasta mediados de su adolescencia, pero a la edad de 20 fue forzada a usar una silla eléctrica motorizada para moverse a todas partes. No era que sus piernas hayan sido afectadas y que no pudiese caminar, sino debido a que el más mínimo esfuerzo era agotador. Luego de graduarse de la universidad, se dijo que rara vez salía de la casa Itsuwa. Los Itsuwa son actualmente una de las 10 casas maestras, pero en realidad eso se basa grandemente en el hecho de tener a la maga de clase estratégica Mio. Para que ella abordase un navío que muy probablemente se verá envuelto en una batalla, por muy breve que sea el tiempo ahí, simplemente podía decirse que esto era una apuesta. Al igual que recibimos noticias de la movilización de Liu Yunde, parece que nuestra movilización de Mio-san no ha pasado desapercibida. De nuevo, esto aún está por confirmarse, pero hemos recibido un reporte de que el Dr. Bezobrazov ha arribado en Vladivostok hoy día. Al escuchar aquel nombre, la expresión de Kazama volvió a alterarse. ¿El Igniter Igor Andreevich Bezobrazov? Sí, el mismo Dr. Bezobrazov. Habiendo presenciado los eventos recientes en la península surcoreana, sus mandos militares parecen haber reconsiderado la efectividad de magia a gran escala. Nota. Doctor aquí es un título de estudios, acaso, no es igual que un médico. Se refiere a estudios superiores a los universitarios. Aunque no dejó escapar un solo sonido, Tatsuya también estaba igual de sorprendido. Igor Andreevich Bezobrazov era un científico en la Academia Soviética de Ciencias, y al mismo tiempo, un mago de clase estratégica de la nueva Unión Soviética. No era un mago de clase estratégica clasificado como Tatsuya, sino más bien igual a Mio como un miembro de los 13 apóstoles reconocido por el Estado. Su magia de clase estratégica Tuman Bomba, que aunque estaba un paso atrás a Heavy Metal Burst de Angie Sirius de la USNA en cuanto a poder, se decía que posee el mayor radio de destrucción de entre los 13. Nota. Tuman Bomba, o, significa bomba de dispersión / neblina. Heavy Metal Burst igual explosión de metal pesado. Hasta ahora, las naciones solo habían demostrado sus magias de clase estratégica sin aplicarlas en combate real, pero en el conflicto más reciente, 4 magos de clase estratégica, incluyendo a Tatsuya, habían sido movilizados. Es muy probable que la Gran Alianza Asiática también haya recibido información de inteligencia similar, creo que ciertamente ese sería el caso. En aquella pausa, Maya observó a Kazama con una sonrisa. A pesar de hallarse en medio de sus 40s, aquella sonrisa combinada con una lindura juvenil y sex appeal adulto la hacían ver no mayor de 30. No obstante, tal encanto era inútil en Kazama, mientras éste esperaba en silencio las siguientes palabras. Con esto concluye nuestra historia desde hace 3 años atrás. Aquel leve color de frustración que acarició el rostro de Maya mientras ésta continuaba con su charla no pudo haber sido solo imaginación de Tatsuya. La desaparición del puerto naval Zenari ha llamado la atención de varios países. La causa de ello fue sin duda el uso de magia de clase estratégica, y un número nada desestimable de personas está empezando a investigar por todos lados quién fue el operador. Muy probablemente algunos de ellos lo relacionarán con la aniquilación de la flota de la Gran Alianza Asiática despachada 3 años atrás. No sería un resultado muy deseable que la identidad de Tatsuya-san salga a la luz. Estoy completamente de acuerdo. Al ver a Kazama asintiendo con la cabeza, Maya mostró una sonrisa amplia e indistinguible entre real y falsa. No, probablemente su sonrisa esta vez era sincera. Me alegra que comprenda. Entonces para estar seguros, también me gustaría que se abstenga de entablar contacto con Tatsuya-san por un tiempo. Las negociaciones de Maya con Kazama llevaban a obtener el resultado más satisfactorio para los Yotsuba. Sería demasiado decir que estaba siendo manipulado, pero la concesión de que Tatsuya ya no sería llamado para enfrentar a la Gran Alianza Asiática en este conflicto era sin duda el ritmo de hacer las cosas de Maya.
Además, términos como cumplirá con este contrato verbal y se ceñirá a todos los aspectos de este contrato verbal eran cosas que probablemente llevarían signos de interrogación entre paréntesis al final de las mismas. Ahora Maya estaba sola con Tatsuya en la sala de invitados. Luego de dar por concluido el tema, Kazama naturalmente se retiró, también estaba bastante ocupado después de todo, y Miyuki había salido de la habitación por órdenes directas de Maya. Luego, a pesar de haber instruido a su asistente para que saliera, Maya no fue directamente al grano. Simplemente se sentó por un momento, tomando té de su taza con una mirada de molestia, mientras Tatsuya se sentaba en silencio frente a ella. En silencio, en otras palabras, sin preguntar o esperar recibir permiso. Su apariencia mientras se apoyaba en su silla esperando las palabras de ella no presentaba ansiedad o temor en absoluto. Mirando dicha apariencia, Maya regresó la taza a su platillo. La última vez que estuvimos cara a cara de esta forma fue hace 3 años, ¿cierto? No había rastro de orgullo en su voz o expresión. Esta es la primera vez que he sido llamado de esta forma, Obaue. Nota. Tatsuya la llama tía con un honorífico de alto respeto. Sin embargo, nótese que no la llama señora como debería un sirviente. Podría ser. Ante el aire más cínico que respetuoso de Tatsuya, Maya también adoptó una actitud más formal que antes. Ahora que lo pienso, esta es la primera vez que hablamos los dos solos. Así es. Eso no significaba que su intercambio era amistoso. La luz reflejada en los ojos de ambos era demasiado fuerte para ello. Entonces, ¿de qué quería hablar? No seas tan impaciente. ¿Por qué no tomas algo de té? Si empieza a dar vueltas ofreciéndome té, su séquito empezará a decir varias cosas extrañas. Ante el comentario demasiado cándido de Tatsuya, Maya dejó escapar un suspiro. La honestidad no siempre es una virtud. Siempre es molesto escuchar protestas por el bien de alguien más. Sus bromas iban de ida y vuelta como una lluvia de pulsaciones. Maya no se enojó, sino más bien asintió aprobatoriamente. Una compañía que no sea reservada también es algo bueno de vez en cuando. ¿Le parece bien eso? La relación entre nosotros es la de tía y sobrino. No hay necesidad de tales preocupaciones. Luego de que aquellas palabras fueran respondidas en un tono que no permitía saber si eran sus verdaderos sentimientos o una simple fachada, Maya levantó un interruptor de la mesa. El leve tintinear de una campana de mano se hizo escuchar, aunque ni la puerta o paredes de esta habitación eran particularmente delgadas. A pesar de no haber transcurrido ni un minuto, un leve toque se hizo escuchar desde la puerta, lo que quería decir que la habitación había estado monitoreada de algún modo. Como sea, Tatsuya no se dio prisa por ponerse de pie. ¿Me ha llamado? El anciano mayordomo de antes regresó al lugar. Incluso al ver la apariencia de Tatsuya sentado cómodamente no prestó mucha atención. Ayama-san, un poco más de té para mí por favor. Y lo mismo para Tatsuya. A sus órdenes. Si se hubiese tratado de Aoki, sin duda habría palidecido y empezado a gritarle a Tatsuya. Olvidando incluso estar en presencia de Maya. Pero era imposible que un confidente al que se le permitía incluso escuchar a escondidas al lado de su ama, cualquiera que sea la apariencia o motivos, pudiera rebajarse a estallidos tan niños. La razón por la que Tatsuya estaba tan relajado también se derivaba de aquello. Sin mencionar que habría sido imposible calmar las cosas de todas formas. Ya que era visible a simple vista que Tatsuya no mostraba ninguna sumisión hacia Maya. Mientras esperaban por el té, Maya no pronunció palabra alguna. De igual forma, Tatsuya no estaba de apuro. ¿No te servirías algo más de té? Significaba básicamente hablaremos mientras tomamos té. No era particularmente difícil deducir algo así, y solo un infante haría una rabieta al tener que esperar durante aquel tiempo. Al final, luego de darle un sorbo a la taza que el mayordomo Ayama había traído, Maya finalmente parecía estar de humor. Por todos tus esfuerzos realizados en este evento, te doy las gracias Tatsuya-san. Al escuchar aquel tono, nadie tomaría dichas palabras como sinceras. No, no hay por qué hacerlo. De igual modo, Tatsuya no había caído bajo la ilusión de estar siendo elogiado. Aún así, esto es algo realmente problemático para los Yotsuba. Lo lamento. Por supuesto, ella había empezado a pronunciar quejas con un suspiro sobreactuado, y Tatsuya ofreció una disculpa formal. Tampoco es que hiciera algo tan loable como postrarse en el suelo o pegar su frente contra la mesa, o algo similar. Como sea, sé que simplemente estabas siguiendo órdenes. Aunque me habría gustado preguntarle al mayor Kazama si en verdad había necesidad de ir tan lejos. Bueno, no tiene sentido preocuparse por el pasado.
Lamento las molestias. Las disculpas de Tatsuya esta vez eran un poco más sinceras. Dejando la moral de lado, él también sentía personalmente que lo que había ocurrido había sido un poco exagerado. En realidad no un poco sino algo más cercano al punto de ser una destrucción excesiva y demente. Más importante ahora son los problemas a partir de este punto. ¿Existe algo concreto hasta ahora? Maya no dio una respuesta inmediata a la pregunta de Tatsuya. En su lugar, cerró los ojos, tomó un sorbo de té, y luego alzó a ver lentamente. Directo a los ojos de Tatsuya. Los Stars han sido movilizados. Sus palabras, mientras mantenía con firmeza el contacto visual, llevaron consigo el poder para paralizar el movimiento de Tatsuya por solo un momento. Lo que quiere decir que Norteamérica misma ha sido movilizada, ¿eh? Nota. Tatsuya dice América. En el contexto de los escritos en japonés e inglés, se refiere a los Estados Unidos de Norteamérica. Llegados finalmente a este punto, Maya y Tatsuya finalmente habían empezado a plantarse frente a frente. Era imposible comparar el peso detrás de cada uno. Por una parte, Maya tenía todo el peso de los Yotsuba sobre sus espaldas, mientras que defendiendo a Tatsuya únicamente estaría Miyuki probablemente. Y aún así, la firmeza en la mirada de Tatsuya no retrocedió un solo ápice ante la presión que Maya exudaba. Por ahora, los Stars simplemente han empezado su propia investigación. Pero ya han llegado a la conclusión de que la explosión fue provocada por una magia que convierte masa en energía. Eso reduce y simplifica la búsqueda del operador considerablemente. Específicamente, lo suficiente como para apuntarte a ti y a Miyuki-san como uno de los sospechosos. Ante la información de Maya, Tatsuya tan solo pudo mover la cabeza de un lado a otro. Esa es una habilidad para reunir información bastante sorprendente. Su reputación como la fuerza de magos más poderosos en el mundo no es por nada. No, a quien estaba elogiando era a usted, Obaue. No hubo respuesta. Maya se quedó en silencio como si pensara profundamente. Aunque admito que muy probablemente se trate de las fuerzas más poderosas ahí afuera, la información de inteligencia que los Stars de Usna han logrado conseguir es casi en tiempo real. ¿Ha considerado la posibilidad de un espía? No sabría decirlo. Desafortunadamente. Era de esperar. Como si de alguna forma hubiera tenido éxito en conducir la respuesta de Maya, Tatsuya asintió con un rostro serio. Por un momento, Maya parecía haber estado bastante resentida, pero como era de esperar de inmediato recuperó su sonrisa. Como sea, debes tener cuidado de tus alrededores. Los Stars no son como los suaves oponentes contra los que te has enfrentado hasta ahora. Si determinan que eres una amenaza para la hegemonía de Norteamérica, es posible que tengan la capacidad de someterte. Lo que significa que si la probabilidad de que los Yotsuba sean envueltos crece demasiado, puedo esperar asesinos de ambos lados. Lo tendré en cuenta. La tía y el sobrino se miraron fijamente uno a otro. Ya ni siquiera quedaba un simple rastro de sonrisa en sus rostros. Es un poco prematuro pensar hasta tal punto. Usted creyó que yo llegaría a esa conclusión en este lugar, por lo que hizo que Miyuki saliera, ¿no es así? El fraseo de Tatsuya cambió levemente. Maya no respondió verbalmente a su reto. Más bien, su respuesta podía encontrarse en ella mirando hacia otra parte. Tatsuya, abandona la escuela. Cuando finalmente habló, no fue para responder sino para dar una orden. ¿Abandonar la escuela? ¿Por qué? Para descansar en esta casa por un tiempo. La custodia de Miyuki será transferida a otra persona. Creo que la selección de guardián era un asunto decidido por el protegido. Todo tiene su excepción. Bueno, es verdad, pero me rehúso. Si hubiera estado otra persona más en la habitación, se habría estremecido de pavor ante la súbita caída de temperatura. No una física, sino una debido a la increíble tensión. Si de repente abandono la escuela en un momento así, creo que sería lo mismo que confesar que fui yo el mago que destruyó la flota de la Gran Alianza Asiática. El motivo es irrelevante. Eso me pregunto yo. Ya no había rastro de expresión alguna en el rostro de Maya o en el de Tatsuya. ¿Estás desobedeciendo una orden directa? La única que tiene permitido ordenarme es Miyuki. La tensión alcanzó su pico. Dentro de aquel período de apremio, como si el tiempo se hubiese detenido, el mundo se convirtió en noche. No era simple oscuridad. Flotando dentro de la oscuridad, destellaba un brillante mar de estrellas. El techo de la sala de recepción se convirtió en un cielo nocturno sin luna, iluminado por luz estelar. Las estrellas fluyeron, convirtiéndose en rayos de luz, y la esencia de sangre de repente llenó la habitación.
Al siguiente instante, sin sonido alguno, aquella noche interna se hizo pedazos. Dentro se reveló el cuadro de una tía y sobrino, todavía con la mirada fija sobre el otro sin cambiar. No obstante, la sensación de tensión que una vez había surgido entre ellos, se había desvanecido con el colapso de la noche. Parece que fue bastante suave conmigo. Por supuesto. Eres mi lindo sobrino después de todo. Sonrió Maya ante el murmullo de Tatsuya. No quedaba herida alguna en ninguno de los dos, y el olor a sangre se había desvanecido. Aún así, incluso permitiendo aquello, lo hiciste bien. Y por eso esta vez permitiré tu egoísmo. Se lo agradezco mucho. Está bien. Tómalo como una recompensa por destruir mi magia. Sin pronunciar palabra, Tatsuya se puso de pie. Ante su leve inclinación, Maya hizo un gesto agitando levemente sus manos. Tatsuya salió de la habitación. No hubo voz alguna en ninguna parte exigiéndole que se detuviera. Después de que Tatsuya hubiese abandonado la sala de recepción, Maya se había quedado sola, perdida en sus pensamientos por un momento, pero al final exhaló fuertemente y levantó el interruptor una vez más. ¿Llamó? Me gustaría un cambio de escenario. Por favor, prepárate en el solarium, y trae a Miyuki-san y Tatsuya-san contigo. El mayordomo Ayama se presentó de inmediato, y Maya pronunció sus deseos. A sus órdenes. Ayama se inclinó, y sin hacer contacto visual levantó rápidamente las copas. Mientras se disponía a ejecutar las instrucciones de Maya, cuando se preparaba para salir de la habitación, espera un momento. Maya lo detuvo. Ayama-san, ¿hay algo que quieras preguntarme? Finalmente observando a su ama, Ayama se inclinó respetuosamente. Ciertamente lo hay. Con su permiso. Ayama había servido previamente al anterior líder Yotsuba y ahora seguía su servicio bajo la autoridad de Maya. Aunque solo parecía apenas haber terminado de pasar la mediana edad, en realidad tenía más de 70 años de edad. En esta casa había muchas cosas que él era capaz de decir y que otros se retraerían temerosos de hacerlo. ¿Está realmente bien dejar a Tatsuya Dono de esa forma? Además, a diferencia de otros, no veía a Tatsuya como un falso. Su propia habilidad mágica no era particularmente de alto nivel, pero habiendo visto un incontable número de magos a través de los años, en su venerable experiencia valoraba altamente a Tatsuya. Un mago del que uno debería tener cuidado. Está bien. Ah, sé muy bien de qué estás preocupado. Ciertamente, aquel niño traicionará a los Yotsuba en cualquier momento. Lo lamento. Lo acabo de confirmar hace poco, mi magia no es para nada la adecuada contra el talento inusual de ese muchacho. Si terminase en una pelea seria, es muy probable que yo pierda. La magia de Maya era Meteor Stream, flujo de meteoros. El nombre japonés es representativo de la apariencia de la magia, pero el nombre en inglés Meteorline es más representativo de la naturaleza de la misma. Nota. La magia de Maya se escribe con lectura Meteor Stream. Se lee Ryuseguni y significa literalmente enjambre meteórico. Esta magia, la cual había cimentado el lugar de Maya como una de las hechiceras más poderosas en el mundo, ganándole títulos como el Rey Demonio del Lejano Este y Reina de la Noche, es una magia sistemática tipo convergencia que controla la distribución de luz en su zona de efecto. Su poder es amplificado especialmente en espacios cerrados como cuartos o túneles. El proceso aparente de esta magia forma en primer lugar una miríada de diminutas esferas de luz flotando en la zona oscurecida, las cuales son luego disparadas como rayos. El ataque se parece al de una lluvia de láseres, pero el poder de Meteorline no tiene conexión con la energía de la luz. Incluso la cantidad de luz es irrelevante. La esencia de la magia yace en forzar la redistribución de luz, en donde las coordenadas en las que la misma se posicionará, son configuradas como esferas diminutas, y luego se trazan líneas entre ellas. Cualquier cosa en medio del camino del espacio por el que pasa la luz es modificada al mismo tiempo que esta última es transmitida. Independiente de la dureza, resistencia al calor, plasticidad, o elasticidad del objeto, se crea un hueco perforando a través del mismo. Ni siquiera el vidrio transparente posee una transparencia óptica del 100%, y no puede escapar del evento de modificación de la luz habiendo pasado a través del mismo y por consiguiente se ha hecho un orificio. Al considerar la lógica detrás de esta magia, en lugar del fenómeno en sí, podía concluirse que la magia interfiere con la información estructural del objeto a través de la distribución de luz, vaporizando de forma directa líquidos y sólidos sin afectar el calor o presión. En otras palabras, un tipo de magia de descomposición, la misma que descompone en gas.
Ya que se define como un rayo de luz distribuida, no podía detenerse bloqueando, reflectando o refractando la misma. Ya que la luz no proviene de una dirección en particular, tampoco podía ser detenida por magia. Incluso si alguien se cubriese con un campo esférico en todas las direcciones, no podría alterar el movimiento de los fotones y el fenómeno de la luz, convirtiéndose en una línea, seguiría produciéndose de todas formas, dando como resultado un orificio. Al igual que es imposible defenderse con magia con escudos contra fenómenos físicos, es casi imposible defenderse contra Meteor Line con antimagia. Ya que es ejecutado a través del fenómeno físico llamado luz, prevenirlo puramente a través de antimagia como interferencia de área es extremadamente difícil. Si la fuerza de interferencia de una persona en el elemento simple de distribución de luz no excede la de Maya, Meteor Line es imparable. Ya que la distribución de luz es la magia innata de Maya, interferir con ella es una tarea demasiado complicada. Y una vez que la magia ha sido activada, incluso si alguien trata de provocar interferencia en la zona de efecto, el fenómeno de reescritura en que la luz se ha movido ya habría tomado efecto. Ni siquiera Phalanx de los Jumonji, la cual combina perfectamente defensa contra fuerzas físicas con defensa contra la magia, podía hacerle frente. Debido a ello, Maya es invencible en una pelea contra otros magos, y ha sido calificada como una de los magos más fuertes en el mundo. Sin embargo, ya que Meteor Line opera al afectar indirectamente la estructura de información de un espacio cerrado, pierde indudablemente ante la habilidad de Tatsuya de interferir directamente con la estructura de la información. La barrera mágica a través de la cual pasa la luz creada por la noche a través de la interferencia con la estructura de la información es fácilmente destruida por interferencia que afecta directamente a la misma estructura. Ni siquiera puedo decir que sea poco probable llegar a ser asesinada por él. No obstante, por mucho que Tatsuya sea capaz de traicionar a los Yotsuba, jamás será capaz de traicionar a Miyuki. Y Miyuki jamás se opondrá a los Yotsuba. Aunque Miyuki-sama depende profundamente de Tatsuya Dono. Llegado el momento en que Tatsuya Dono se oponga a los Yotsuba, no puedo imaginar que llegue siquiera a oponérsele a él. Con su ceño fruncido en preocupación, Ayama objetó las palabras de su señora. Pero no hubo señal alguna de que Maya estuviese perturbada. Está bien. Incluso sin un lavado de cerebro, no es particularmente difícil empujar los pensamientos de alguien en una dirección en particular. No necesitas una explicación, ¿correcto, Ayama-san? Había lástima en la sonrisa que Maya había mostrado en sus labios hasta ahora. Miyuki jamás será capaz de escapar de la responsabilidad que se ha impuesto ella misma. Después de todo, fue educada por mi hermana para que sea así. Y Tatsuya jamás será capaz de hacer algo que le provoque dolor a Miyuki. Aún así, para que eso suceda así. Es una lástima por los otros niños que son candidatos, pero no puede ser nadie más excepto Miyuki. Para que Tatsuya, ese monstruo, no se rebele contra nosotros. Miyuki-sama debe recibir la posición a toda costa entonces. No hay por qué inquietarse, Ayama-san. Ya lo tengo todo planeado. Maya sonrió ampliamente. Con una reverencia profunda, Ayama salió de la habitación. Se piensa comúnmente que el incidente de Yokohama en 2095 fue una extensión de la invasión a Okinawa en 2092, y su subsecuente derrota 3 años atrás, en otras palabras, su campaña fallida, un intento por redimirse a sí mismos. Sin embargo, que los eventos siguientes a la invasión de Yokohama llegasen a un cierre de la misma forma que la batalla de Okinawa solo puede ser llamado ironía de la historia. Final del capítulo 15.